Papa Francisco expresa su opinión sobre la reciente decisión del gobierno turco de convertir el Museo de Santa Sofía de Estambul en una mezquita. Esta decisión ha dado origen a un debate internacional. Para hablar de las posibles consecuencias que una decisión así podría acarrear, nos reunimos con el padre Jason Well, del Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islámicos de Roma. Finalmente, recordaremos el viaje que el Papa Francisco realizó a Turquía en 2014. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù racconta a una grande... Después del rezo del Ángelus del domingo, el Papa Francisco se refirió al Día Internacional del Mar y reflexionó sobre la reciente decisión turca de cambiar el estatus de la emblemática Santa Sofía, construida originalmente como una catedral cristiana, de museo por el de una mezquita. Il mare mi porta un po' lontano, il pensiero a Istanbul. Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı. Como todas nuestras otras mezquitas, las puertas de Santa Sofía estarán abiertas a todos, locales y extranjeros, musulmanes y no musulmanes. Santa Sofía, como legado común de la humanidad, continuará abrazando a todos bajo este nuevo estatus de un modo único y más sincero. Tan pronto como finalicemos los preparativos, planeamos abrir Santa Sofía al culto el viernes 24 de julio de 2020 con las oraciones del viernes. İbadete açmayı planlıyoruz. La colosal catedral de Santa Sofía, construida en el siglo VI, se convirtió en una mezquita después de que los otomanos conquistaran la ciudad en 1453. El gobierno secular turco decidió convertirla en un museo en 1934. Más tarde, en 1985, fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La decisión turca se tomó sin ningún tipo de diálogo o aviso previo, y podría constituir una violación de las normas derivadas de la Convención del Patrimonio Mundial de 1972. Se desconoce qué sucederá con el arte cristiano que representa a Jesús y a los santos, pues el Islam prohíbe toda representación figurativa en el arte. El Consejo Mundial de Iglesias envió una carta al presidente Erdogan pidiéndole que mantuviera el patrimonio común de la humanidad de Santa Sofía. Su secretario general interino, el reverendo profesor Dr. Joan Sauca, escribe: "Me veo obligado a transmitirle el dolor y la consternación del Consejo Mundial de Iglesias y de sus 350 iglesias miembro a lo largo de más de 110 países, que representan más de medio billón de cristianos en todo el mundo, por el paso que acaba de dar. La decisión provocó también una profunda consternación entre los cristianos ortodoxos. El patriarca ecuménico Bartolomé, considerado el primer patriarca entre los ortodoxos y residente en Estambul, advirtió al gobierno turco antes de su decisión: decepcionará a millones de cristianos en todo el mundo, y Santa Sofía, que, debido a su carácter sagrado,
es un centro vital donde Oriente se abraza con Occidente, fracturará estos dos mundos, más aún en un momento en que la afligida y sufrida humanidad, debido a la pandemia mortal del nuevo coronavirus, necesita unidad y una orientación común. El presidente del Departamento de Relaciones Exteriores de la Iglesia del Patriarcado de Moscú, Hilarion Alfer, dijo en una declaración que esta medida perjudicaría el frágil equilibrio interreligioso e interconfesional en el mundo. Creo que las autoridades turcas han comprendido el impacto que esta decisión tendrá sobre toda la comunidad ortodoxa. La reacción de la comunidad ortodoxa fue ignorada. Santa Sofía, para la Iglesia Ortodoxa, es tan importante como la Basílica de San Pedro en Roma para los católicos. Este año los católicos y los musulmanes celebraban el primer aniversario de la histórica declaración conjunta firmada por el Papa Francisco y el gran imán Al-Azhar. En el documento, los líderes acordaron que adoptarían una cultura de diálogo como camino, que la cooperación mutua sería el código de conducta y que el entendimiento recíproco sería el método y la norma. ¿Dañará esta decisión del gobierno turco las relaciones entre musulmanes y cristianos? ¿Fue una simple medida política? Después de la pausa, discutiremos esta y otras preguntas con el padre Jason Well, experto en estudios islámicos. Quédense con nosotros. Most reaction around the Muslim world has supported the decision of the Turkish government here. En breves instantes, regresamos con más en Vaticano. Originalmente construida como catedral, Santa Sofía fue convertida en una mezquita después de que el Imperio Otomano conquistara Estambul. Y a lo largo de los últimos 86 años ha sido un museo. Ahora, por decisión del gobierno turco, ha sido convertida de nuevo en una mezquita. El Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islámicos de Roma cuenta con más de 50 años de experiencia en el estudio del Islam y pretende tender puentes para el diálogo mutuo. El padre Jason Well es el director de estudios de este instituto. La noticia de la decisión de Turquía de convertir de nuevo la antigua y bizantina Santa Sofía en una mezquita ha generado una ola de indignación por todo el mundo, especialmente en el ámbito cristiano. El Consejo de Iglesias de Oriente Medio, por ejemplo, afirma que se trata de un ataque a la libertad religiosa y que ha provocado interrogantes sobre varias iniciativas de diálogo entre cristianos y musulmanes, especialmente tras el documento sobre la fraternidad humana firmado por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar. ¿Qué cree usted? ¿Está el diálogo en peligro real? Creo que el paso de transformar Santa Sofía en una mezquita pone en grave peligro el diálogo interreligioso, pero también hay espacio para la esperanza.
El peligro es que en el diálogo interreligioso los participantes deben ser igual de respetuosos los unos con los otros, a la vez que muestran reverencia por la dignidad del otro y respeto por su persona. En este sentido, la mayoría de los cristianos han interpretado este movimiento como un juego de poder por parte del presidente turco, que ha tomado lo que ha sido históricamente una iglesia cristiana, una mezquita y un museo, y puede que lo esté utilizando exclusivamente para fines islamistas. Esta es la dinámica de poder que hace que las cosas sean tan problemáticas desde el punto de vista de los que practicamos el diálogo interreligioso. Por otra parte, si el asunto se considera desde una perspectiva externa, se trata de un edificio que se construyó para ser una casa de culto y que desde que se convirtió en un museo en 1934 no ha sido tal cosa. Santa Sofía no debería ser un telón de fondo para la autoestima de alguien, no debería ser simplemente un depósito de arte y arquitectura despojado del contexto de lo sagrado del espacio. Así que en ese sentido, siempre que los musulmanes de Estambul sean capaces de rezar en ese espacio de una manera que invite a los que los visitan, bien sea cristianos, judíos, ateos o lo que sea, desde el diálogo diría que ayuda a recordar la sacralidad de este lugar santificado por la oración durante siglos, de manera que puede haber sido una decisión positiva, y creo que por ello la reacción inicial cristiana de indignación no se justifica en base a la dinámica de poder que está en juego aquí. Considero que no debemos perder la esperanza. Bajo su punto de vista, ¿fue o no fue ese gesto algo hostil por parte del mundo musulmán, especialmente desde el ámbito de Turquía? Hostil no iría tan lejos. Yo diría que en términos de la decisión del presidente Erdogan es una decisión que encaja muy bien con su base religiosa conservadora. En el ámbito nacional y en lo que a él le concierne fue una decisión prudente. Otra cosa ha sido la rápida reacción internacional que ha llegado con mucha fuerza. En cuanto a los musulmanes turcos de a pie, la mayoría de ellos apoyaron la decisión de convertirla en una mezquita. Mi percepción es que han estado frustrados durante mucho tiempo viendo cómo una casa de culto había sido despojada de la posibilidad de rezar durante décadas. En ese sentido, al hablar de que esto es una cuestión de libertad religiosa, los cristianos conservamos nuestra libertad de rezar en Santa Sofía. No podíamos rezar allí antes y no podemos rezar allí ahora. Desde el punto de vista musulmán, no podían rezar allí antes y ahora, como harán el 24 de julio, podrán rezar allí de nuevo. ¿Cree usted que probablemente se habrá mantenido al corriente de las reacciones, que hay consenso en torno a esa decisión dentro del mundo musulmán? La mayoría de las reacciones en el mundo musulmán han apoyado la decisión del gobierno turco porque, bajo su punto de vista, siguiendo la ley islámica tradicional, este lugar que había sido convertido en una mezquita debería seguir siendo una mezquita. Así que la mayor parte de las reacciones han sido positivas. ¿Considera usted que la islamización de Europa es una amenaza real en este momento? ¿Amenaza real? ¿Hasta dónde podemos prever, tanto por la inmigración como debido a las tasas de natalidad, el Islam va a tener cada año un mayor impacto a lo largo de toda Europa occidental? Pero me gustaría recordar que uno podría interpretar esa islamización como algo hostil, pero también como algo beneficioso. En la medida en que los musulmanes que vienen a Europa lo que quieren es criar a sus familias aquí, en un lugar en el que disfrutan de sus derechos y sus libertades. No hay ninguna hostilidad en eso. Es un deseo que la mayoría de nosotros tenemos para nuestras familias y para nuestros hijos. Le preguntaba eso debido a lo enérgico del gesto, pues algunas personas en el mundo occidental se preguntan si un gesto así podría suponer un punto de partida para la islamización. En ese sentido, ¿cree usted que un movimiento de este tipo podría ser una amenaza relevante en tiempos como este? No parece que se trate de un movimiento político religioso. Definitivamente se pretendía que fuera un movimiento político interno dentro de Turquía. El hecho de que el presidente Erdogan tomara esta decisión frente a lo que sabía que sería una fuerte reacción internacional, no solo de los líderes cristianos, sino de los líderes gubernamentales de Occidente, de la UNESCO, etc., me sugiere que consideró el beneficio local que obtendría con ello y tomó la decisión.
Esta controversia ha surgido en un contexto muy delicado en medio de un movimiento que destruye estatuas, especialmente en el mundo occidental, debido a que algunos movimientos sociales parecen estar dispuestos a reescribir la historia. A la luz de hechos como esos, ¿por qué debería la gente preocuparse por una antigua catedral? ¿Por qué deberíamos preservar la memoria de tal lugar? ¿Qué significa eso? Esa es una gran pregunta. Todos sabemos que si comparamos la tradición islámica con la cristiana, esta es mucho más iconoclasta y en general muestran mucha hostilidad sobre las imágenes. Contamos con una serie de ejemplos de iglesias que se han transformado en mezquitas en las que se destrozan las estatuas y los mosaicos se cubren de yeso. Pero en este caso los turcos han prometido en principio que no cubrirían ni harían ningún daño a los mosaicos de Santa Sofía, y podemos recordar que 6 meses antes, otra iglesia prominente de Estambul, la iglesia Cora, fue convertida en una mezquita usando el mismo razonamiento legal que acaba de suceder con Santa Sofía. Si consideramos solo sus tesoros artísticos, sus frescos y sus mosaicos, Cora es mucho más rica que Santa Sofía, y mientras tanto, a lo largo de estos 6 meses siguientes, las cosas han ido bien. No han tapado las imágenes. Volviendo a la cuestión original, desde un punto de vista musulmán, las imágenes de la Santísima Virgen o las de Jesús de Nazaret teológicamente son muy problemáticas. Pero si un musulmán puede llegar al punto en que yo pueda rezar en ese espacio a pesar de la presencia de estas imágenes que me molestan y mantienen esas imágenes porque respetan su valor religioso y cultural para sus vecinos, sería una señal muy positiva cara a un posible diálogo. Mi esperanza es que así es como las cosas se desarrollarán en la iglesia de Cora y en Santa Sofía, pero obviamente solo el tiempo lo dirá. Gracias, Padre. Gracias a ti. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. El 28 de noviembre de 2014, el Papa Francisco viajó a Turquía con una idea en mente: el diálogo. A su llegada a la capital, Ankara, fue recibido por las autoridades estatales que lo llevaron directamente a la tumba del fundador de la República Laica, Atatürk. Allí dejó una corona de rosas blancas y rojas. Después, fue trasladado al nuevo palacio presidencial para reunirse y hablar con el presidente Recep Erdogan. Allí realizó su primera llamada al diálogo como el camino hacia la paz. Lo que hoy se necesita es un diálogo que pueda profundizar en la comprensión y el aprecio de las muchas cosas que tenemos en común. Ese diálogo nos permitirá reflexionar sensata y serenamente sobre nuestras diferencias y aprender de ellas. Es necesario avanzar pacientemente en la tarea de construir una paz duradera, fundada en el respeto de los derechos y deberes fundamentales arraigados en la dignidad de cada persona. Desde la necesidad de diálogo entre hombres y mujeres y las instituciones hasta el diálogo entre religiones. El Papa Francisco se dirigió al ministro de Asuntos Religiosos, todo un referente para todos los imanes musulmanes de Turquía. La vida humana, un don de Dios creador, posee un carácter sagrado. Como tal, cualquier violencia que pretendía una justificación religiosa merece la más firme condena, porque el Omnipotente es el Dios de la vida y la paz.
el segundo día de su visita, el Papa viajó de Ankara a Estambul. Su primera parada fue en el entonces Museo de Santa Sofía y la Mezquita Azul, ambas símbolos históricos de la ciudad. Acompañado por el más alto líder musulmán, el Gran Mufti, el Papa Francisco se quitó los zapatos para el tour. Se detuvo allí para un momento de oración silenciosa. Más tarde, en su vuelo de regreso a Roma, comentó que en ese momento pidió por el fin de las guerras. Evet, buradan bir hatıra. Teşekkürler. Thank you. Thank you so much. Aquella tarde la dedicó a la minoría de cristianos de la nación. Aquí, en la Catedral del Espíritu Santo, se reunió con los católicos para celebrar misa. Durante su homilía, habló de los numerosos carismas de la Iglesia inspirados por el Espíritu Santo. Por el contrario, si nos dejamos guiar por el Espíritu, la riqueza, la variedad, la diversidad nunca crean conflicto, porque Él nos impulsa a vivir la variedad en la comunión de la Iglesia. El diálogo ecuménico también tuvo un papel fundamental en el viaje. El Papa Francisco pasó gran parte de las 24 horas restantes en el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, donde vive el patriarca ortodoxo Bartolomé. Primero tomó parte en la oración de la vigilia antes de la Divina Liturgia del día siguiente para la fiesta de San Andrés, patrón de los ortodoxos. El Papa Francisco se dirigió al patriarca como su hermano en la esperanza y le pidió su bendición para él y para toda la Iglesia de Roma. A su lado, el 30 de noviembre de 2014, fiesta de San Andrés, el Santo Padre participó en la Divina Liturgia, una colorida aunque solemne celebración. El patriarca y el Papa firmaron una declaración de intenciones conjunta en la que expresaron su preocupación mutua por la situación en Irak, Siria y el Oriente Medio. También reconocieron la urgencia de la unidad cristiana y la necesidad de un diálogo constructivo con el Islam basado en el respeto mutuo.
También reconocieron la urgencia de la unidad cristiana y la necesidad de un diálogo constructivo con el Islam basado en el respeto mutuo. Desde allí, antes de despegar de nuevo hacia Roma, se fue a almorzar y mantuvo un breve encuentro con jóvenes refugiados que viven en Turquía.